Bien chicos, el día de hoy vamos a continuar con las lecciones de la unidad 2. Vamos a ver el tema de métodos cualitativos para estimar la demanda. Nosotros sabemos que existen métodos tanto cuantitativos como cualitativos para realizar investigaciones u otros métodos o técnicas dentro de la operación de la administración. En este caso, para los pronósticos, los métodos cualitativos, si bien son muchos y muy diversos, se pueden clasificar como consulta. ¿Sí? Generalmente lo que se hace es preguntar, consultar a otra fuente, a qué puede ocurrir con la venta o con la situación o el futuro de un producto a corto, mediano o largo plazo. Tenemos que entender que este tipo de métodos son un tanto variables, aunque todos mantienen una serie de puntos en común. Estos puntos los veremos al final de la lección. En pantalla ustedes están viendo al menos 5 opciones de métodos cualitativos para estimar la demanda. El primero que se puede ver es la consulta a la fuerza de ventas, después un consenso del mercado, seguido por el jurado de opinión ejecutiva, los grupos de consenso y el método Delphi. Vamos a pararnos en cada uno de ellos para explicarlos a detalle y al final vamos a revisar cómo es que se deben de utilizar independientemente de cuál sea el método que nosotros seleccionemos. El primer método que vamos a ver es la consulta a la fuerza de ventas. Generalmente cuando utilizamos un método cualitativo, y esto lo vamos a ver repetido en varias situaciones, lo que buscamos es la opinión de una persona a la que consideramos experto. Ahora, este experto puede ser un director, puede ser un consultor, puede ser un asesor, o como el caso del método que estamos revisando en este momento, buscamos al vendedor. El vendedor se considera que es un experto porque es el que opera de manera regular la venta del producto y por lo tanto es quien debe de conocer mejor las características del producto. Si el producto es nuevo, conocerá entonces productos similares o productos que pudieran asemejarse en el contexto al que se tiene enfrente. Generalmente este método de consulta se utiliza más en productos que ya existen en el mercado y se hacen para plantear las metas de un trimestre a otro o de un periodo de tiempo a otro. Lo que se hace es generar un consenso entre distintos vendedores para poder identificar cuál es la cantidad de unidades que se van a vender en el periodo que se acaba de terminar. Después este consenso o estas opiniones de cada uno de los vendedores se empatan con otros datos o con información de contexto y se hace un ajuste para identificar cuál va a ser específicamente la cantidad en la que la organización va a sustentar su pronóstico. Este método tiene algunas ventajas y desventajas. Principalmente la ventaja es que tenemos a los expertos en la misma casa. El hecho de tomar en cuenta al vendedor lo ayuda a motivarse y el que él ponga o contribuya a ponerse sus propias metas genera una sensación de participación que puede retribuirse en la forma de un aumento en la productividad. La desventaja es que podemos tener el efecto contrario o exagerar el efecto de la motivación y tener pronósticos o muy conservadores, es decir, que las cantidades planteadas son inferiores a la realidad, o exagerados, que rebasen la media que generalmente se espera de ventas. El siguiente método es el consenso del mercado. Aquí el experto es propiamente la persona que va a componer la demanda. Generalmente se busca a alguien que se acerque a las características de quien pudiera comprar el producto, quien pudiera demandar el producto o servicio que ofrece la organización. Se levanta información directamente de este segmento utilizando encuestas, instrumentos ya preelaborados que ya tienen una estandarización pensada y una escala bien identificada para medir ciertos aspectos. Generalmente este método se utiliza para distintas opciones o distintos enfoques, pero el principal se pudiera decir que es cuando se va a abrir una nueva línea de productos, se va a integrar un nuevo producto a la familia de productos, o cuando se está tratando de identificar cuál es el comportamiento del producto respecto a productos similares.
Como por ejemplo, si yo quiero saber cómo le está yendo a mi refresco respecto a la Coca-Cola o a la Pepsi, puedo utilizar este método para identificar oportunidades o amenazas que tiene mi organización con respecto al producto. Tiene sus ventajas como los otros métodos cualitativos, principalmente es que la información la voy a obtener de la fuente principal. Digo, no va a haber nada más cercano que preguntarle al cliente qué es lo que quiere o cuál es la percepción que tiene. Pero también esto puede generarse en una desventaja, y la desventaja recae en que dependiendo de cómo lo aplique, aunque hay quienes defienden que el aplicador no debe ser experto, yo considero que la aplicación es sumamente relevante, ya que si no se sabe aplicar de manera adecuada, aunque el instrumento esté bien diseñado, se puede obtener información que no va a estar apegada a la realidad. Por ejemplo, si yo estoy tratando de preguntarle a una persona cuál es su consumo regular de cigarros, el cigarro, por su imagen como una sustancia nociva para la salud, puede generar que quien me conteste se cohíba y me conteste algo inferior o distinto a la realidad. Si la pregunta es ¿cuántas cajetillas de cigarro consumes normalmente en una semana?, quizá la persona no me conteste ni siquiera que una, aunque su comportamiento real sea de 2 o 3 cajetillas por semana. Esto tiene que ver en la manera en cómo se plantea el instrumento. Una ventaja que también se puede convertir en desventaja en este tipo de estudios es que pues toma tiempo y requiere, dependiendo del enfoque, de una cantidad grande de personas para poder llevar a cabo el instrumento. No estamos hablando solamente de quienes lo van a aplicar, sino de quienes van a formar parte de la muestra. Hay que ser muy cuidadosos también con esto, porque si no mando a la gente suficiente, corro el riesgo de tardar más de lo debido, y si no encuentro a todas las personas suficientes como para conformar mi muestra, pues entonces el resultado no es el esperado. Hay que dejar bien en claro que lo que se utiliza normalmente en este tipo de métodos de pronóstico son escalas tipo Likert, es decir, que manejamos un rango de 5 a 6 opciones o más ya predefinidas, cada uno con una definición conceptual, y se les agrega un valor. Puede ser que el encuestado vea o no este valor numérico, pero sí se le entrega una idea de cuál es la percepción que entrega cada valor. Por ejemplo, nosotros sabemos que al calificar una película, por lo general se califica del 0 al 5. Generalmente utilizamos estrellas, siendo 5 estrellas quien merece la mayor calificación o la que más agradó al espectador, y siendo ninguna estrella aquella película que no satisfajo bajo ninguna perspectiva al cliente. Entonces este método es bastante interesante, es muy útil, pero hay que saberlo utilizar de manera adecuada, como todos los demás. A partir de aquí, los métodos cualitativos que vamos a utilizar se centran más en los recursos que tiene la organización y son un tanto más metódicos y un tanto más eficientes, al menos a mi perspectiva. Tenemos para empezar el jurado de opinión ejecutiva. En este caso, los expertos, técnicamente hablando, son expertos en todo el sentido de la palabra, ya que son los altos mandos dentro de la organización. Si el proceso de reclutamiento y contratación y de desarrollo de personal se hizo adecuadamente dentro de la organización, nosotros podemos esperar que sean directivos única y exclusivamente aquellas personas que cumplan con los criterios técnicos, con las características, con las actitudes y con los años de experiencia que se requiere para poder estar al frente de un departamento. Así que en teoría estamos tomando la opinión de las personas más adecuadas, porque son quienes conocen la organización, son quienes conocen sus áreas y son quienes han sido forjados dentro de esta misma organización y son los que más experiencia tienen dentro de la misma. Ahora, dentro de una de sus ventajas se encuentra que es de uso rápido y de un relativo bajo costo, por no decir que su costo es básicamente cero. Si bien sí derogan algún costo porque tienes que sacar al directivo
de su área durante un periodo de tiempo para que te brinde su opinión. Estos normalmente suelen ser periodos muy cortos, estamos hablando de juntas de 1 o 2 horas, sesiones que se repiten 2, 3, 4 o 5 veces y no más. ¿Por qué? Porque una de sus características precisamente es que es rápido. Si esto se extiende mucho, el método deja de funcionar de manera eficiente y hay que ir a buscar un método distinto. Esto de que se alargue generalmente tiene que ver con dos situaciones. No es siempre, pero puede ser que el panel de directivos tengan opiniones muy distintas respecto a la situación. La otra opción pudiera ser que no se tiene bien planteado el objetivo de las reuniones o el objetivo del pronóstico como tal y se desvaría al momento de tratar el tema o un tema muy genérico. Y otra pudiera ser que hay una falta de liderazgo o una falta de acción por parte del director general o de quien debería tomar la última decisión. Este método es de los más utilizados dentro de las organizaciones precisamente porque es barato y es bastante rápido de utilizar y además se da de manera muy intuitiva. Incluso en las pequeñas empresas los directivos o los dueños, por decirlo de alguna manera, le consultan a quienes tienen más tiempo dentro de la organización para saber ellos qué opinan respecto a un pronóstico o a un evento que puede ocurrir. Esto se utiliza para pronósticos de ventas, se puede utilizar para la apertura de un nuevo negocio, se puede utilizar para consultar situaciones como recorte de personal o contratación de una nueva plantilla de trabajadores, la apertura de un nuevo departamento, en fin, el método es bastante amplio precisamente porque combina a personas con distintos criterios. Pues vale la pena utilizarlo si se tiene la posibilidad, solamente hay que ser muy cuidadosos porque también la desventaja recae en las mismas personas que integran el panel, el jurado de opinión ejecutiva. Vamos a ponerlo de esta manera: si yo no cumplí con lo que les decía anteriormente, si mi reclutamiento no fue el correcto, si la contratación no se hizo de manera adecuada, si no capacité al personal, si no lo desarrollé como debe ser dentro de la organización, lo más seguro es que yo tenga un falso panel de expertos. Tengo personas que ejecutan una posición o un puesto, pero que no cuentan con la experiencia o con el criterio suficiente como para emitir una opinión que resulte sana o productiva para la organización. Entonces hay que tener muchísimo cuidado de hacer esto cuando sepamos, solamente cuando sepamos que tenemos el recurso humano para poder llevarlo a cabo. Ahora, con respecto a los grupos de consenso, es similar al método que acabamos de revisar, con la diferencia de que en este caso los expertos son todos del mismo departamento o de la misma área funcional, si lo queremos ver así. Es decir, son expertos en un tema en específico, pero todos tienen ese tema en común, ¿sí? No es como el método anterior, en el que teníamos una persona con conocimiento en economía, otro de finanzas, otro de marketing, otro de recursos humanos, y eran todos mandos altos. Aquí podemos encontrar personas de distinto nivel jerárquico, pero que todos pertenecen a la misma área. Por ejemplo, tenemos a los vendedores, tenemos a los supervisores de área para las ventas y tenemos al director de ventas, si lo queremos ver así. Entonces son 3 puestos distintos del mismo departamento con distinto nivel jerárquico y distinto nivel de experiencia. Es de uso rápido, muy relativo, ahorita lo vamos a revisar, y es de bajo costo, al igual que el método anterior. Ahora, esto se utiliza principalmente para revisar cuestiones operativas como lo son las ventas o como lo es la producción. Generalmente lo que se hace con un grupo de consenso es que se le pregunta en cierto orden, ya sea ascendente o descendente, a los colaboradores para identificar cuál se cree va a ser las ventas en un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, podemos preguntarle a un vendedor de tiempos compartidos cuánto piensa él que va a ser las ventas de los nuevos espacios para tiempo compartido en un periodo de 6 meses. El vendedor nos va a dar su opinión, nos va a dar un número preciso junto con el contexto y la justificación del por qué el número que él identificó. Posteriormente iremos con su supervisor o con un supervisor que esté desconectado de él para identificar qué es lo que el supervisor opina, tanto del pronóstico del vendedor como
de la situación en sí. Ese pronóstico que nos dé el supervisor ya va a incluir el del mismo vendedor. Entonces tomamos este pronóstico conjunto y se lo llevamos al director de ventas. Es entonces que el director de ventas termina de dar su opinión y le da los últimos matices al pronóstico. Lo que dice el director al final de cuentas es lo que se toma como el pronóstico final, pero él ya trae la información que viene desde abajo. Claro que no es tan sencillo como solamente entrevistar a un solo vendedor. Generalmente se revisa la opinión de más personas en el área operativa y se va disminuyendo la cantidad de personas a las que se pregunta según el nivel jerárquico que tiene, siendo el director solamente uno. Entonces podemos tener la opinión de 6 vendedores distintos comparado con la opinión de 2 supervisores distintos comparado con la opinión de un solo director. ¿Por qué es de uso rápido relativo? Precisamente por lo que les acabo de comentar. Cuando las organizaciones son muy grandes, este tipo de método se vuelve lento de aplicar porque necesitamos la opinión de distintas personas, porque se entiende que si la empresa es grande, entonces la cartera de clientes es igualmente grande y las posibilidades de ocurrencia pues son bastante distintas. Como podemos tener un vendedor cuya tendencia es de vender más en situaciones críticas, vamos a tener también un vendedor cuya tendencia es en situaciones críticas vender poco, o un vendedor que tiene un nivel estable de ventas independientemente de la situación. Entonces necesitamos obtener opiniones diversas para tener un pronóstico lo más ajustado posible a la realidad. Por eso es que su uso es rápido en relación con el tamaño de la organización. Y se utiliza principalmente en cuestiones operativas porque ahí es donde podemos tomar en cuenta a los puestos de nivel jerárquico más bajo, porque son operativos. Preguntarle a un operativo qué es lo que puede pasar con la perspectiva de un director puede ser contraproducente. No quiere decir que el operativo no tenga la capacidad de hacerlo, pero si nos estamos guiando por el principio de que solamente les preguntamos expertos en el método cualitativo, pues preguntarle a una persona sin experiencia o sin el conocimiento completo puede generarnos un pronóstico arriesgado o alejado completamente de la realidad. El último método de todos es el método Delphi. Generalmente vamos a verlo como el método más comercial. Es el que más se utiliza o es el que más se explica en las universidades. Pero también es el más costoso de todos. ¿Por qué? Porque resulta ser un tanto más confiable que el resto de los métodos que ya explicamos. Ojo, no quiere decir que este sea el mejor método de todos o que sea el único que funcione, porque si fuera el caso, qué chiste tendría haberles explicado a los otros. En realidad, este método ofrece ventajas que no tienen los otros, pero tiene debilidades bastante severas, por ejemplo, el costo o el tiempo, que es algo que vamos a ver un tanto más adelante. Vamos empezando por definir quiénes son los expertos que participan en este método para pronosticar la demanda. Propiamente son expertos que cobran y se venden como tal. Estamos hablando de consultores y de asesores. Podemos incluir en este método a personas dentro de la organización, pero generalmente se buscan personas que estén fuera de ellas si éstas tienen mucha más experiencia que quienes tenemos dentro de la organización. Ya hablamos que el costo es bastante elevado y tiene que ver con este preciso hecho. Como estamos buscando personas que son consultores y asesores, no vamos simplemente a preguntarles su opinión y a ver qué nos dicen de buena gente. Nos van a dar su opinión profesional y por lo tanto va a haber un costo involucrado en ello. Vamos a tener que contratar los servicios de esa persona para que nos entregue su opinión. Este costo va a variar, depende mucho del área, depende mucho del tipo de problema que se presente y también depende mucho de la cantidad de expertos que estemos consultando al mismo tiempo. Precisamente por este hecho es que el tiempo se vuelve relativo en cuanto a qué tan largo o qué tan rápido puedo yo aplicar este método. Si yo ya tengo identificado de manera previa quiénes son los expertos, ya conozco cuál es la tarifa que me van a cobrar, ya conozco el proceso que tengo que seguir para acceder a ellos y a su trabajo, entonces podríamos decir que será un trabajo rápido, entre comillas, ¿sí?
Generalmente estos métodos se busca que para que sea de manera eficiente tarden de aproximadamente de 1 a 2 semanas, tomando esto como días hábiles. Porque esta información alguien la tiene que llevar al análisis. Esto lo vamos a ver ahorita que revisemos el método como tal. También, precisamente por esta cuestión que vamos a ver del método, hay que entender que el método Delphi es completamente dependiente de la organización y del apego que se le dé al proceso metódico que tiene el método Delphi. Es muy importante seguir todos y cada uno de los pasos al pie de la letra, no brincarse ninguno y estar conscientes de que al momento de ceder nosotros la información a un experto, no terminamos ya de realizar la consulta. Tenemos que recibir esa información y todavía hay que trabajar con ella. Así que hay que ser bastante organizados porque la cantidad de información que se recibe es gigante, es cuantiosa y hay que tener el equipo preparado para poder revisar este tipo de información. Vamos revisando el tema. En esta diapositiva quitamos las imágenes que había en los otros métodos porque requiere nos centremos un tanto más no en la imagen sino en cómo es que funciona el método. Tenemos de principio definir el tema. Esto está bien claro. Vamos a generar un pronóstico, tenemos que identificar un objetivo. Ya hablábamos que en otros métodos esto podía generar una debilidad o un conflicto al no tener al panel de expertos enterados sobre qué es lo que se supone deben de pronosticar. Aquí desde antes nosotros trabajamos para definir exactamente qué es lo que se quiere pronosticar, qué es lo que se quiere definir. Ahora, continuamos con elaborar el instrumento que va a ser aplicado y a través del cual nosotros vamos a recibir toda la información que se quiere obtener. Este instrumento tiene que ser diseñado de manera específica, tiene que ser diseñado de manera muy meticulosa. No podemos generar preguntas que se presten a interpretación porque esta interpretación nos puede dar opiniones que vayan fuera del objetivo que nosotros previamente establecimos. Así que tenemos que ser sumamente cuidadosos al momento de elaborarlo y pensar muy bien qué es lo que estamos preguntando y qué es lo que queremos que nos respondan. Ojo, no estamos predisponiendo a una persona para que nos conteste exactamente lo que nosotros queremos. Queremos que su respuesta vaya a ser información relevante e importante para la toma de decisiones. A eso es a lo que nos estamos refiriendo. Posteriormente vamos a seleccionar quiénes van a ser los expertos. Aquí hay que tomarse todo el tiempo del mundo. Por eso hablamos de que el tiempo puede ser muy relativo y muy largo en este tipo de métodos. De verdad hay que tomarse el tiempo, no nada más en este paso para todos, pero aquí hay que ser bien cuidadosos. Hay que buscar expertos que tengan, valga la redundancia, experiencia comprobable, que sean confiables, que tenga accesibilidad, es decir, que no solamente podamos pagar sus honorarios, sino que podamos acceder a él de manera sencilla o relativamente sencilla. De nada me sirve tener un experto en seguridad digital y traslado de información en la nube que vive en Noruega si no puedo acercarme a él y si no entiendo de qué me está hablando porque no entiendo yo el idioma y él no me entiende a mí. A eso es a lo que me estoy refiriendo con entender la pertinencia del experto que yo estoy seleccionando. Vamos a buscar el experto que mejor cuadre no solo con las características del objetivo que queremos identificar, sino con las necesidades y las posibilidades de la propia organización. Ahora vamos a notificar a estos mismos expertos una vez que los hayamos seleccionado para su participación. Aquí voy a hacer un paréntesis. Seleccionar y notificar a los expertos son dos pasos que van por separado, pero que van muy unidos el uno con el otro. Yo siempre he dicho que este paso que dice seleccionar expertos no debe de utilizarse esa palabra como tal. Quizá pudiéramos hablar sobre reclutar o identificar a los expertos. Vamos, los vemos, platicamos con ellos, conocemos su trabajo, los evaluamos, los comparamos con otros expertos y una vez que ya hayamos decidido que ellos son,
entonces les notificamos que van a trabajar con nosotros, no antes. El hecho de que yo vaya y le pregunte a un experto, oye, quisiera que me ayudaras con esto, cuánto me cobras, te parece bien, qué sabes del tema, no les genera un compromiso y no quiere decir que vayan a contratar sus servicios. Entonces hay que tener bien en claro que no porque vea a un consultor o a un asesor, automáticamente él se vaya a volver parte de este panel de expertos. Otra situación es que yo puedo seleccionar expertos dentro de la misma organización. No es tan recomendable, y ahorita vamos a ver por qué, pero se puede hacer. Sí, son más baratos, les puedo pagar a lo mejor una bonificación o no puedo pagarles nada, si es parte de su trabajo, no hay ningún inconveniente. Y hay incluso gente que lo haría dentro de la organización simplemente porque se sienten considerados. Ahorita vamos a ver por qué no es tan recomendable, pero es una opción. El siguiente paso es distribuir el instrumento. Aquí ya existen muchos métodos, podemos enviar tan sencillo como un documento en Word o un escaneo, un PDF vía correo electrónico, o puedo utilizar plataformas como Scope o Google Forms para distribuir mis encuestas y recabar la información en tiempo real. Es decir, no tengo que esperarme a que la persona se acuerde que me tiene que mandar el instrumento, simplemente se lo envío, lo llena, lo capto y listo, ya está, tengo la información en el momento en el que la persona la termina de escribir. Es muy importante identificar el método de distribución que mejor se acople a las necesidades y a las posibilidades de la organización. No vamos a mandar o no nos vamos a empecinar en utilizar algo como por ejemplo un software especializado en envío de instrumentos o de encuestas, si no tengo el dinero para distribuir todas las encuestas de la misma manera. Si van a hacer un pronóstico con método Delphi, el método que hayan seleccionado, el instrumento que hayan seleccionado y el método de distribución que sea homogéneo para todos. Si se lo mandaron a una persona de una forma, mándenselo así a todas, de manera preferente. No siempre se puede, pero hay que darle prioridad a eso. Ahora, lo que prosigue es vaciar, ordenar y analizar la información. Aquí hay de dos, o contratamos un experto o lo hacemos nosotros mismos. Lo mejor es que lo hagamos nosotros mismos porque somos quienes van a tomar la decisión al final de cuentas, es nuestra organización. Entonces es mejor que nosotros hagamos este vaciado de información, que la ordenemos en tablas, que la ordenemos en gráficas, que la pongamos en esquemas, en mapas y posteriormente hagamos un análisis en equipo. Sí, puede ser otra vez el panel de directivos, puedo traer personas de cualquier jerarquía dentro de la organización, puede ser el director general solo, puedo traer gente de fuera. El chiste es que se haga el análisis de la información. Aquí es el punto en el que identificamos por qué no es tan recomendable traer personas de dentro de la misma organización para que se genere para que formen parte del panel de expertos a quien voy a consultar. Generalmente el método Delphi se hace de manera anónima. Quiere decir que los expertos no saben quiénes son los otros expertos. Esto tiene un objetivo. Hay luchas de egos y hay, puede haber prejuicios respecto a la opinión de otras personas. ¿Por qué un vendedor va a saber más que yo si yo soy un director experto con 35 años de carrera, tengo premios, tengo reconocimientos, he estado al frente de mi empresa? ¿Qué va a saber más un vendedor que yo? Precisamente eso es lo que estamos tratando de evitar. Lo que queremos son las opiniones lo más imparciales que se puedan. Hay incluso quienes utilizan el método Delphi sin darles a conocer a los expertos quién es la empresa propiamente que está haciendo o quien está solicitando el pronóstico. Es decir, que la empresa interesada acude a otra organización o con un intermediario para que éste sea quien reclute al panel de expertos y les entregue la situación. ¿Sí? Entonces no se recomienda tanto que sean personas dentro de la organización porque probablemente sean ellas mismas quienes analicen la información y van a identificar qué fue lo que ellos dijeron y van a darle prioridad a lo que ellos dijeron. Así que es mejor no ser juez y parte en este tipo de métodos. El último paso es proseguir con la próxima iteración. ¿Qué es iteración?
Repetir, vamos a dejarlo así de sencillo, repetir. Esto implica que repitamos el proceso 2 o 3 o 4 o 5 o 6 veces, cuantas veces sean necesarias para obtener la información más fresca posible. Por eso es que es costoso, porque no le voy a ir a preguntar al experto que me cobró 35,000 pesos por su opinión una vez, le voy a ir a preguntar 2 o 3 o 6 o 10 o 15 o 20, lo voy a tener de planta. Me va a salir caro, pero es de los métodos más efectivos, hablando cualitativamente, precisamente porque conjugo la opinión de expertos que están trabajando para dar lo mejor de sí y entregarme el pronóstico lo más cercano posible a la realidad, y posteriormente yo voy a tomar toda esa información y la voy a condensar en una sola opinión, y entonces bajo ese consenso yo voy a determinar qué es lo que tengo que hacer. Así que este proceso, todo el que le acabo de describir, hay que repetirlo varias veces. Es un método cansado, sí, pero es bastante eficiente. De cualquier manera, vale la pena siempre contextualizarlo con otro método más, puede ser cualitativo o con otro que sea cuantitativo. La recomendación, o al menos así me gusta trabajar a mí, es mezclar métodos cualitativos con cuantitativos, porque así tenemos información contextual, que principalmente suele ser el cualitativo, e información numérica precisa que carece de contexto, pero nos brinda magnitudes, algo que carecen los métodos cualitativos. Entonces un método cuantitativo nos va a ofrecer magnitud y uno cualitativo nos va a ofrecer contexto. Al menos esa es la recomendación que yo doy. Bien, entonces ya vimos todos los métodos cualitativos. Ahora, ¿qué tienen todos en común? ¿Cómo los uso? ¿Cuándo? Bien, empecemos por identificar algo. Todos los métodos cualitativos, todos requieren expertos. Vamos a utilizar esta palabra expertos, de hecho si lo observaron en cada una de las diapositivas, expertos estaba entre comillas, porque hay algunos casos, como cuando le preguntamos al cliente o al consumidor, que son expertos porque ellos son quienes conocen la necesidad y ellos son quienes van a emitir la demanda. Sin embargo, pocos de ellos conocen el mercado como tal. Entonces no le podemos decir que son propiamente expertos, pero tienen un gran conocimiento en cuanto al producto, porque ellos mismos son quienes están expresando cuáles necesidades tiene que cubrir ese producto en específico. Independientemente, requerimos de expertos para poder realizar cualquiera de estos métodos, ya sean expertos dentro de nuestra organización, fuera de la organización como consultores o asesores, o los mismos clientes y consumidores. Ahora, los métodos cualitativos todos tienen una característica, que es que no podemos identificar de manera previa cuál es su nivel de precisión. Lo vamos a poner de este sentido. Nosotros podemos sacar o concluir con el método Delphi cuál va a ser una cantidad de producto que nosotros vamos a vender, ¿sí? Como si fuera una serie de tiempos, como si nosotros tuviéramos, vamos a suponer, un suavizado exponencial. Entonces, al igual que en el suavizado exponencial, nosotros pronosticamos con el método Delphi que al final del año vamos a tener ventas por 1.500.000 pesos. Y resulta que al final del año nosotros vendimos más de 2,5 millones. La diferencia es de 1 millón. Con el método de suavizado exponencial nosotros podemos calcular el error e identificar qué tanto nos equivocamos y qué pudo haber sido un mejor pronosticador, ¿sí? Hacemos unos ajustes en papel y obtenemos cuál hubiera sido el mejor pronosticador. Sin embargo, con el método Delphi, si bien sí podemos calcular, por decirlo de alguna manera, el error, es decir, podemos ver cuál es la diferencia entre lo pronosticado y lo obtenido, no podemos saber qué fue exactamente lo que falló, porque obtuvimos el pronóstico derivado de experiencias y opiniones. No fue una fórmula matemática, no podemos cambiarle simplemente un signo negativo y se acabó. Hay casos en los que se vuelve muy evidente, por ejemplo, que un experto, entre comillas, no tenía ni idea del tema y vaya, no lo volvemos a contratar. Pero cuando los casos son que tenemos un panel de expertos bastante bueno y pues se equivocaron,
va a tomar de nosotros identificar qué fue lo que pasó, y generalmente esto tiene que ver con los componentes irregulares que identificamos en las series de tiempo, es decir, los eventos que no son comunes que ocurran o que pasan una vez cada cierto tiempo y que de todas maneras no son exactamente iguales los unos entre los otros, ya sean los Juegos Olímpicos, elecciones políticas, una catástrofe natural, una protesta, en fin, puede ser cualquier situación que provoque un comportamiento errático o extraño en lo que generalmente se conoce como normal. Como el pronóstico está dado en un contexto normal, es muy común que los pronósticos de método cualitativo fallen y que precisamente por ello no se les marque o no se esfuerce uno en identificar el error, porque pudo haber salido de cualquier lado y es imposible identificar cuál es la zona que hay que ajustar para que el pronóstico funcione mejor la siguiente vez. Por eso es que se recomienda siempre empatar un método cualitativo con uno cuantitativo. Ahora, son principalmente contextualizantes. El método cuantitativo nos ofrece magnitud, pero el cualitativo nos dice qué es lo que ocurrió para que ese número existiera, ¿sí? O qué es lo que debe de ocurrir para que ese número se dé. Generalmente en un método de pronóstico cualitativo, por ejemplo, como el método Delphi, nosotros vamos a obtener un pronóstico que va a escucharse más o menos de la siguiente manera. Derivado de las opiniones del panel de expertos, nosotros podemos identificar que si el comportamiento de la población en Puerto Vallarta se mantiene de manera normal, es decir, que las compras se repiten de 2 a 3 veces por mes con una cantidad o un ticket promedio de 250 pesos, las ventas que se esperan obtener al final del trimestre son de 2.500.000 pesos. Ya, nos están explicando qué es lo que tiene que ocurrir para obtener la cantidad que se está pronosticando. Es contextualizante. El método cuantitativo no lo hace así, simplemente porque son números, no ofrecen información adicional. Es por eso, insisto, aunque suene como disco rayado, que tenemos que empatar tantos métodos cuantitativos como cualitativos para tener un pronóstico no 100% certero, porque eso es imposible, pero algo que nos brinde mayor información para saber qué fue lo que ocurrió, cómo lo puedo mejorar y qué puedo esperar en un futuro. Bien, estos fueron todos los métodos cualitativos. Esta fue la lección del día de hoy. Espero que todo haya quedado bastante claro. Si no, por favor, háganme saber cualquier duda, ya sea en la caja de comentarios o háganmelo llegar al correo institucional, por favor. Que tengan una excelente tarde y que estén bien. Saludos.